sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nuestro maestro en esta noche va a ser el hermano José Valadez. El hermano está acostumbrado a que le digan Pepe y no es una ofensa para él. Ha sido un buen amigo ya desde el año 2005 y ha sido una bendición. Nos conoció cuando éramos niños, ¿verdad? Y ahora somos adolescentes, ¿verdad? Ha sido de bendición conocerle. El hermano ha educado a sus hijas. Él tiene 3 hijas, Laila, Dalila y Priscila, y ha educado a sus hijas desde kinder hasta preparatoria. Una de ellas es alumna de instituto, está a punto de graduar, y la otra está estudiando la carrera de música en una universidad, ¿verdad? Y creo que es una tremenda oportunidad tener al hermano por su experiencia, y sabemos que el hermano no es perfecto, ni él ni su esposa, y precisamente por ello creo que tiene mucho que enseñarnos y ayudarnos de los errores, pero también de las tremendas oportunidades que ellos han tenido de educar a sus hijas en casa. Conocemos a Laila. Laila participó en uno de los viajes misioneros que hemos hecho a África. Hemos visto su corazón, su testimonio, y creemos que por eso es valioso, ¿verdad?, que el hermano nos comparta lo que la palabra de Dios dice y lo que en su propia experiencia ha aprendido de parte del Señor en cuanto a educación en el hogar. Quiero animarles a estar cómodos en el sentido de hacer preguntas. No hay pregunta tonta más que la que no se hace, o sea, la que usted se queda sin preguntar. Entonces quiero animarle a hacer preguntas, despejar dudas. El hermano va a introducir y va a explicar la metodología de las sesiones tanto de hoy como de mañana, pero quiero animarles, hermanos, en no quedarse con dudas en su mente y ver la tremenda oportunidad que se tiene de poder educar a sus hijos en casa. Y bien, pues vamos a orar y luego le damos lugar al hermano Pedro. Señor, gracias te damos esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos para tener este taller de educación en el hogar. Gracias, Señor, por la familia Valadez, la bendición que es conocerles, hermano, su esposa, sus hijas, ver tu gracia, porque sabemos que el criar a nuestros hijos no es una obra de nuestro esfuerzo, sino de tu gracia y de tu obra, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y de nuestros hijos. Y quiero pedir, Señor, que tú bendigas al hermano, dale palabras para compartir con nosotros acerca de lo valioso y lo importante, lo retante que es la educación en el hogar. Te ruego, Señor, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, que el Espíritu Santo obre en sus vidas, que las dudas que tienen, las preguntas sean despejadas, y rogamos, Señor, que otros que vienen en camino puedan llegar a buen tiempo, y aún los que estarán viendo las grabaciones o escuchando los audios puedan ser retados y bendecidos a través de las sesiones de esta noche y del día de mañana. Te agradecemos, pues, Señor, la oportunidad que nos das, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga. Pues muy buenas noches, hermanos. Se siente diferente estar de alumno que estar de maestro, lo bueno para ustedes, la buena noticia para ustedes es que no les voy a dejar proyectos para calificar, ni van a hacer examen final como nosotros en el posgrado. Entonces espero que eso sea de ánimo para ustedes. En esta primera sesión, hermanos, bueno, considerando lo que dice el hermano Isaac, quisiera entonces más o menos tomar, yo creo que 2 sesiones de 40 estarían bien para que estén más o menos equilibradas. Y esta primera sesión voy a presentarles varias preguntas ahí en la pantalla, y con toda confianza quiero escuchar sus respuestas, ¿sí? Luego vamos a ver en la segunda sesión, viendo cómo vayamos avanzando con el tiempo, las mismas preguntas y las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Y también le comentaba al hermano Isaac hace rato que tengo, muchas ideas y cosas que preparé para venir, pero quisiera que antes de que salgan el día de hoy me dejaran sus preguntas más, o sea, de las que no vamos a tratar hoy, las preguntas, sus inquietudes más grandes en un papelito,
para yo revisarlas y ver de todo el material que tengo, de todas las opciones que tengo para poder compartir, ver cuáles son las inquietudes más grandes, porque créanme, no vamos a poder abarcar todo. Pero quisiera tratar de dar respuesta a sus mayores inquietudes. Y entonces eso me va a ayudar para planear las sesiones de mañana, organizar el material que tengo, escoger lo que más se acomode a tratar de resolver sus dudas y sus inquietudes. Para que conozcan un poquito de mi trasfondo, de mi familia, yo nací en un hogar donde mi padre no era salvo, mi mamá sí. Mi mamá se casó desobedeciendo al Señor, ella sabía que no debía casarse con un rey crédulo y sufrió mucho los primeros años por causa de eso. Sin embargo, mi mamá trataba de llevarnos desde pequeños a la iglesia cristiana y nos llevaba a veces aún en contra de la voluntad de mi papá. Yo conocí la palabra de Dios desde muy pequeño, Dios me dio la oportunidad, desde que yo tengo memoria, recuerdo estar yendo a la iglesia, recuerdo estar en la escuela dominical, recuerdo estar escuchando las historias de los personajes del Antiguo Testamento y todo eso. Y todo eso me llevó a tomar la decisión de pedir al Señor Jesús que me salvara cuando yo tenía como 6 años de edad. A esa edad yo ya entendía, a esa edad nadie me guió a recibir a Cristo, yo estaba de visita en la Ciudad de México y una noche simplemente no podía dormir y empecé a sentir temor grande de ir al infierno si yo moría, y esa noche yo le pedí al Señor que me salvara. Entonces ahí en la Ciudad de México de visita con una tía y pues de ahí seguimos en la iglesia, gracias a Dios. Dios me permitió prepararme un tiempo en Guadalajara, en un instituto bíblico ahí. Yo no conocía Elite ni obviamente pues, mi círculo no era tan grande, y si quieren saber cuántos años tengo los mismos años que Elite. Entonces vean cuántos tiene Elite, son los mismos que yo tengo. Y somos del mismo año. Luego, después del instituto, me casé con mi esposa en el 90, septiembre en el 90. Dios, a partir de ese punto, empecé a servir en una escuela de idiomas para misioneros. Bueno, después de un año de casados vino nuestra primera hija, Laila, en 91, y pues creció en casa. Yo siempre fui de llevarme a mis hijas. En ese entonces no se acostumbraba que las madres amamantaran a los bebés, entonces le ponía su biberón a mi esposa y yo me la llevaba en el portafolio conmigo a visitar y hacer todas las cosas que él tenía que hacer. Y luego después mi segunda hija al año después nació, y cuando por fin Laila entró al kinder, mi hija mayor, conocimos de la educación en la vida. Un hermano que fue a dar unas conferencias de música a Aguascalientes nos platicó de la educación en casa. Yo me entusiasmé luego, y yo me estaba ahí platicando y todo, y yo en mi corazón sentía, es que esto es lo que vamos a hacer. Mi esposa tenía dudas, la verdad, yo estaba convencidísimo desde el principio, pero mi esposa como que ella tenía sus dudas, ¿no? Sus reservas, y yo estaba diciendo que sí, ella estaba diciendo, bueno, vamos a probar. Yo desde un principio dije, es que esto vamos a hacer, y mi esposa, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y mi hija mayor solamente estuvo un año en el kinder. Ya estaba inscrita a primaria, mi segunda hija ya estaba inscrita para kinder. Y algo que fue muy interesante para mí cuando yo tomé esa decisión es que fui a la escuela a recoger los papeles de mis hijas. Y recuerdo que la maestra, la directora de la escuela me preguntó, bueno, ¿y qué va a hacer? Yo dije, yo les voy a enseñar. Y me sorprendió la respuesta de la directora, porque ella asintió conmigo y me dijo, qué bueno. Y luego ya empezamos con la odisea, la tarea, la aventura de empezar a educar a nuestras hijas en casa. Y empezaron las luchas. Y nos querían quitar a nuestras hijas. Tenemos familiares que son maestros de escuelas
Y mi suegra me decía, no, es que si tú no puedes pagarle la escuela, dámelas, yo se las pago. Y querían hacer sabe cuántas cosas porque pues obviamente nunca habían escuchado algo de eso. Empezamos nosotros y empezamos con algo muy sencillo, un material que Dios nos fue proveyendo, y a lo largo de los años, algo que vimos, hermanos, es que Dios siempre iba proveyendo conforme lo necesitábamos. Empezamos con material para enseñarles a leer en casa, que gracias a Dios era gratis para nosotros, lo conseguimos, y con eso empezamos. Cuando íbamos a empezar la primaria, el equivalente a la primaria, Dios proveyó material. Cuando íbamos ya para la secundaria, Dios proveyó otro material, y conforme cada paso que íbamos dando, Dios iba dando lo que necesitábamos. Y para regresar un poquito al tiempo, después de los primeros meses de empezar a enseñar a nuestras hijas en casa, las dudas de mi esposa todas se despejaron. Ya no fue una prueba, ya ella estaba convencidísima y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, y ya a lo largo de los años, pues, como dice la hermana Isaac, no hemos sido perfectos, realmente hemos tenido luchas, pero todo es parte del proceso de aprendizaje. Todo. Es decir, cuando uno educa en casa, es un asunto de un estilo de vida. Por muchos años asistíamos cada agosto a unas conferencias de educación en el hogar en Saltillo y aprendimos mucho. Y cada año las hacían ahí, y yo aprendí mucho de los conferencistas que venían, muchos de ellos del sistema educativo de Estados Unidos. Incluso llegó a estar presente personas que eran presidentes de la Asociación de Padres Educadores en el Hogar en Estados Unidos. Personas que tenían debates legales con el gobierno por defender la educación en casa. Y nos compartían todos esos debates a nivel legal. Incluso algunas familias eran llevadas a la corte. Por eso, porque en Estados Unidos, depende de las leyes del estado, sí existe ese conflicto. Bueno, lo que lograron ellos es que al final de ciertos años, el gobierno permitió la educación en el hogar en todos los estados de la Unión Americana. Después de unos años, volvieron a querer quitarla. ¿Saben por qué? Porque empezaron a razonar el gobierno. Bueno, si la educación en casa es mejor, porque en todas las encuestas de niveles educativos, los educados en casa serían más altos que los de escuelas, en todas las áreas, hasta en las áreas de ciencia. Salían mucho más altos, y no solamente académicamente, socialmente eran mejor comportados. Entonces el gobierno se empezó a preocupar, porque dije, bueno, si la educación en casa es mejor, pronto yo voy a perder mi negocio de escuelas, y van a decir, entonces, ¿para qué están las escuelas? Entonces empezó otra vez una lucha legal. Gracias a Dios que no tenemos ese problema. Mañana vamos a contemplar algunos de esos aspectos. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas de las preguntas ya referente al tema de la educación en el hogar. ¿Sí? Ahora, quisiera escuchar de ustedes sus ideas, sus definiciones en cuanto a qué es la educación en el hogar. ¿Qué piensan ustedes que es la educación en el hogar? Ahorita en las preguntas que voy a hacer, yo no les voy a dar respuesta. Quiero que ustedes me den sus opiniones. Y en la segunda parte vamos a dar respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿qué entienden ustedes por la educación en el hogar? Quiero escuchar sus opiniones, obviamente. Como le dice el hermano Isaac, no hay respuestas equivocadas en ese sentido. Quiero saber lo que ustedes piensan al respecto, lo que ustedes entienden. ¿Sí? ¿Qué es la educación en el hogar? ¿Quién quiere compartir su idea o lo que entiende hasta ahorita de qué es la educación en el hogar? Algo que los asusta. Sí. Pues yo tengo entendido que es eso, darles clases a los niños en el hogar, en las casas, ya sea el padre o la madre, pues que se encargue de enseñarles a leer, a escribir, conforme va aumentando el nivel, pues juntamente con ellos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea, otro concepto de la educación en el hogar? Sí, bueno, básicamente es eso, o sea,
darles la enseñanza en casa, en el hogar, darles los conocimientos y llegando el momento pues, que presenten los exámenes para primaria, secundaria. Es lo que yo entiendo porque me imagino que en todos los estados está el INEA, ¿no? El INEA tiene un examen para pasar primaria, igual de secundaria. Entonces, me imagino que la idea es esa, educar a nuestros hijos en el hogar, ¿verdad? Darles los conocimientos necesarios para que puedan presentar su examen y tengan su certificado de primaria, no asistiendo a una escuela, sino recibiendo los conocimientos en casa. Okay. Bien, ¿alguna otra idea al respecto? Yo creo que eso mismo que han dicho los hermanos, y aparte en enseñarles sobre Dios en primer lugar, porque pues una de las cosas que mi esposo siempre me ha dicho es que así era en el Antiguo Testamento. Una de las responsabilidades de los padres es educar a sus hijos, enseñarles todo lo académico junto con una enseñanza. Muy bien. Ok, entonces, parte de la educación secular se añade una educación en base bíblica. ¿Qué más? Con confianza, hermanos. Sí. Pues igual, por ejemplo, yo cuando escuché eso, ¿no? Que es la educación en el hogar, pues lo primero que se me vino, ¿no? Lo primero que pensé así, es enseñarle a tu hijo, ¿no? En tu casa, lo mismo, ¿no? De la escuela, en tu casa. Y pues con mucha más ventaja, ¿no? De poder avanzar con él, pues, a un ritmo que él pueda, pues, se le haga más fácil, puede ser. Pero también, por otra parte, educación en el hogar, a mí se me pensaba que es mucho más que enseñarle que la escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, los hijos yo veía que, tal vez me entiendo, ¿no? Pero lo que pienso, que los hijos pues ven a los padres, ¿no? El ejemplo de los padres, y es una enseñanza, pues, todo lo principal, lo que el hijo absorbe o ve, viene desde el hogar, pues no. En la escuela también aprenden, ¿no? Pero lo principal creo que viene del hogar, y para mí eso es como algo muy importante, la educación en el hogar, ¿no? Y es lo que yo pensaba siempre, que pues los valores, ¿no? Vienen desde casa, cómo papá, el ejemplo que da, cómo es papá, cómo es mamá, eso es lo que yo pensaba. Bueno, pienso. Bien, ¿alguna otra idea antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿Alguna otra definición? Sí, Yo también estoy de acuerdo con el último hermano, más específicamente. Y mi esposo dice que es un pretexto el mío, ¿no? Me queda servido, no, y las clases, es que hoy no, gracias a Dios, que me pongo a hacer otras cosas y pero te vas a atrasar. Pues sí, digo, es que nadie me está correteando también. Pero sí es cierto que tratamos de cumplir lo académico, pero más importante sí tomar el lugar de lo que está haciendo la CEP ahorita, tomarlo en nuestras manos. Pero pues básicamente es eso, porque en todos los países que usan la educación en casa, aunque no sean cristianos, la idea es enseñarles lo académico en casa, por medio de los padres. Esa es la idea principal, pero nosotros queremos no enfocarnos tanto en eso también, sino en lo espiritual, en nuestro ejemplo, y incluir, si nos va posible en nuestro caso, pues lo cristiano, enseñarles bíblicamente las cosas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que hay algún tiempo para empezar la educación? Es decir, no sé, kinder, primaria, secundaria. ¿Cuándo sería bueno empezar a educar en el hogar? ¿O empezar una educación en el hogar? La educación empieza desde que nace. A los días, semanas, ya vemos actitudes que se pueden ir orientando, ¿no? Yo tengo una niña nada más de 3 años, y pues la educación la veo diario, desde que se levanta hasta que se duerme. O sea, aunque no quiera uno educarlos, de alguna manera los estamos educando. Como dice el hermano, con el ejemplo, con lo que ella mira, con lo que ella escucha, con la manera de cómo se relaciona. Entonces, yo
desde más antes que nace, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, hermano. recuerdo un versículo, pero dice que en cuanto dejan de tomar leche, ya se les puede enseñar. Ok. Pero hermano, también hay muchos que tienen ya sus hijos grandes y dicen, ay, lo hubiera hecho yo. Pues sí, pero también en ese momento puedes empezar. Muy bien, ¿algún otro comentario al respecto? Sí, Mucha gente, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, no sé, depende de la educación. Porque, por ejemplo, si ya es libros o enseñar a leer, pues, pues creo que hay una cierta edad, ¿no? Porque que él esté preparado para poderlo recibir o que pueda entenderlo, ¿no? Ahora que si es la educación en el lugar como padres y o sea, lo que hay en la familia, la voz, todo eso, ¿no? Pues creo que eso sí no hay un comienzo, ¿no? Creo que los hijos, como dije ahorita, empiezan a observar y ellos están atentos siempre. asimilando todo, ¿verdad? Ok. Ahora viene una pregunta más difícil. ¿Por qué? Yo voy a ser sincera. A mí esos temas me asustaban, la verdad. Y yo me bloqueaba. Nomás escuchaba eso y yo, no, que mi mente se vaya por otro lado, decía yo, ¿no? Sí. Porque uno, pues, malamente, pues, quiere, la verdad, zafarse, pues, ¿no? Las responsabilidades. Pero doy gracias a Dios porque en la iglesia, pues, se nos ha hablado mucho acerca de estos temas. Hemos tenido clases, pues, de la iglesia, ¿no? Y yo lo que he aprendido es que, ¿por qué? Porque es un mandato que Dios nos da. Que como padres somos responsables, pues, en cuanto a todo lo que enseñemos a nuestros hijos. Y a lo mejor me extiendo un poquito, no mucho. Pero yo estuve hace poco escuchando una predicación que uno puede perder la casa, uno puede perder el carro, uno puede perder, no sé, X cosas. Pero uno no se puede dar el lujo de perder a los hijos. Y no me refiero específicamente a perderlos físicamente, sino espiritualmente. Pues. Y yo pues toda mi vida llevé escuela secular. De hecho yo soy maestra ahorita pues, en una escuela secular. Y yo puedo observar pues todo lo malo, la verdad que hay pues. Y es algo que a mí Dios me ha puesto esa carga en mí pues. De que digo yo, ¿qué estás haciendo pues? Y doy gracias a Dios porque a tiempo se me está dando esta oportunidad pues, de empezar a comprender un poco más. Pues. Y el por qué, yo digo que es por eso. Así lo he aprendido porque es un mandato que Dios nos da. Okay. Muy bien, vamos a complementar esas respuestas que van dando, ¿sí? Aparte esa es una razón, vamos a ver todas las razones posibles, ¿hermano? Pues igual yo he platicado con mi esposa y sí es cierto, sí nos daba miedo empezar a ver ese tema, ¿no? Pero por ejemplo ya viendo pues, todo lo que el mundo nos enseña, ¿no? Todo lo que nos ofrece, la verdad sí me da mucho miedo lo que hay afuera, pues la verdad del hogar. Y mi hijo está bien pequeño, ¿no? Bien chico, pero lo que el Señor me ha permitido ver fuera y lo que me sigue permitiendo, la verdad me da miedo y me da temor el ver lo que pues, eso, ¿no? Con lo que nos topamos día con día, veo a mis compañeros, el trabajo, y lo que me platican, cómo los niños están avanzando tan rápido y las palabras que dicen con tanta facilidad. Ya no hay temor en ellos, pues, y se va perdiendo el temor a los padres, y son tantas cosas. Y todo eso me dio mucho miedo, pues, y ver esa pregunta me hizo pensar todo eso ahorita, y digo, hay una gran necesidad de eso, pues, de educar a los hijos en la fe. ¿Habrá algunas otras razones? Yo creo que también nos ayuda como papás a depender de Dios en el aspecto pues de educación, pero también depender de Dios para estarles enseñando con la base bíblica y vivirlo, que es una dependencia de Dios. Bien, ¿alguna otra razón? Hay ideas que a veces se forma uno por escuchar a otras personas, ¿no? Y bueno, al menos he platicado con gentes así, con universitarios,
ellos dicen, no, dice, la educación en México es muy pésima. Ellos mismos critican la educación. Sí. Sí, y dice uno, bueno, pues, ¿qué está pasando, no, en la educación? Realmente los que están encargados de educar, a ellos quién les enseñó, quién dijo que eso es la educación, ¿no? O los que tienen los programas, que hablan los programas, qué tipo de personas son, quiénes son. Entonces, eso nos abre como que una incógnita oye, voy a educar igual como lo está haciendo el gobierno, lo voy a hacer con mis hijos o de qué manera, ¿no? Y pues ahí empieza uno a caminar, a pensar y decir, bueno, algo está pasando con la educación y yo soy responsable, ¿no? Y no quiero que hay ciertos grados de... Yo estuve en la escuela, estuve apreciando que no todos somos iguales, somos muy diferentes, algunos son bien inteligentes, otros somos más lentos, pero todo eso nos hace ver los estándares que tienen para la educación. Y si nosotros vamos a seguir esos estándares también, podemos, o a lo mejor se puede mejorar, a lo mejor también lo podemos mejorar, ¿no? Pero pues ha sido un temor también lo que uno está mirando. Muy bien. Ajá. Sí, hablando de la educación en el hogar y cristiana y comparando con la educación secular, la educación del gobierno, pues obviamente hay objetivos muy diferentes, ¿no? Y hay temas que van en contra de la palabra. Por mencionar nada más dos, la disciplina a los hijos Sí. y la evolución. O sea, y la lista es larga, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que es una de las razones más poderosas que nosotros como cristianos, conociendo la verdad, porque debemos de buscar una educación que vaya de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo a nuestro actuar diario. Entonces, yo pienso que es una razón de peso, ¿verdad? Para buscar una educación correcta, porque conocemos la verdad. Sí. Debemos de educar a nuestros hijos en esa verdad. Y obviamente, si no lo hacemos nosotros, la gente de fuera no lo va a hacer. Va a haber situaciones diferentes. Oye, es que el maestro dijo esto. Sí. Bueno, entonces, pero la Biblia dice esto. ¿No? Entonces, yo Bien. pienso que es una razón importante para considerarlo. Sí. Muy bien. Ok, vamos a avanzar a la siguiente. ¿Cuáles luchas creen que ustedes podrían enfrentar si deciden educar en el La opinión de la familia, de los que nos rodean. ¿Estás loco? ¿Maniático? Entre las más amables. Ya pasamos por eso nosotros, no sé por qué. Sí, hermano. Siempre, las primeras cosas que me preguntan a mí es, ¿y sus papeles? Ajá. Y los papeles, cualquier papel se quema. Pero sí, es cierto, hermano, son cosas que sí necesitamos considerar. Hay una respuesta para todo eso. Pero, a ver, ¿qué otra lucha podrían enfrentar? Establecer un horario, una disciplina, Una disciplina. de tal hora a tal hora, sí, la mamá Ajá. no conozco mucho de esto aquí en México, pero tengo primas en Estados Unidos que lo hacen, y es difícil cuando la mamá se enferma, cuando hay Ajá. cosas que hacer y convivir con los niños, por eso, cosas por el estilo que pueden ser muchas. Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Yo también, el creer que no le puedes enseñar algo más a tu hijo. Sí, es una lucha también. ¿Alguna otra? Sí. En mí misma, ¿cómo voy a hacer si no soy maestra o si no estoy preparada? Digamos que a veces falta de conocimiento respecto a cierta materia, no solo de lo académico. Muy bien.
¿Alguna otra? Antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ir de allí. ¿Saben? Si no saben, está bien, por eso estamos aquí. Pero ¿saben cuál es la base bíblica para la educación en el hogar? ¿Qué bases da la Biblia para educar en casa? Hay un versículo, no sé si tiene que ver con la planificación, sé que con los espiritual sí. No puedo hablar, pero dice, y les enseñarás a tus hijos, a hablar de ellas, estando en tu casa y cuando te levantes, cuando te acuestes y andando en el camino. Pudiera ser. Muy bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Puedo empezar en alguna otra? Al rato le voy a dar esa cita para que sepan cuáles. Deuteronomio 11:18. ¿Qué dice, no? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las aceptaréis como señal en vuestra mano, serán por portales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sienten en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Bien, esta otra referencia. ¿Alguna otra que conozcan? ¿Sí? No sé, no me acuerdo cuál es, pero es que Jesús decía en la Muy bien. ¿Cuál mencionó? No mencionó cita, nada más el ejemplo del Señor Jesús que crecía en esas áreas de la educación. Sí, segunda Timoteo 1:5, tengo la memoria de la fe tranquila que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De Okay. alguna manera es una referencia de que por lo menos lo espiritual va en ese orden, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que fue en casa. Sí, okay. Yo Sí. me mente a los proverbios donde dice que está atento a la voz de tu padre Sí. y a tu madre. Esos proverbios. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra? Vamos a tener tiempo de verlas todas al rato, les anticipo, no vamos a ver 2 pasajes hoy, porque es mucho realmente. Pero qué bueno que tienen ideas y lo han leído, hermanos. Eso es algo bueno. Sí. La siguiente pregunta va a ser más difícil. A ver si la pueden contestar. Hablando de una escuela secular. ¿Habrá posibilidad para una educación secular? Es una pregunta que yo me he hecho de cuándo empezó la escuela pública cuándo se empezó a generar, pues nunca he averiguado, nunca me he dado pero yo digo, hay que ver cuándo para tener una base de que eso no existía antes. O sea, Sí hay información. sí, yo me imagino que eso vino a razón de los trabajos de los papás y que luego la mamá y entonces cómo, las necesidades que el mundo te va jalando. Y bueno, pues el mismo dice, pues entonces yo me encargo de tus hijos. Hay razones históricas y cosas así, pero realmente se investigan. La educación pública en escuelas no tiene muchos años. No tiene muchos años. ¿Hermano? Pero habrá alguna razón bíblica para... Pues lo único que se me viene a la mente es que el Señor nos quiere aprobados en toda nuestra manera de vivir, desde siempre, ¿no? Desde que le conocemos. Pero eso será una base bíblica como para... No, pues es lo único que le puedo decir. Ah, ok. No, está bien, hermano, está bien. Sí, pues porque para los que ya hemos tenido pues a nuestros hijos no en la escuela, yo siempre me agradezco ese versículo. Y sí, pues ya. Pero no pudiera ser que a veces agarramos esos versículos, esos conceptos como para no sentirnos tan culpables. Porque a veces es la tendencia humana, ¿no? Para no sentirme tan mal, bueno, busco algo que la Biblia me dé. Ahora,
sí en la Biblia hay universidades, escuelas seculares, sí se menciona. La escuela de un hombre llamado Tirano, el apóstol Pablo. Pero, ¿quiénes iban a esas escuelas? Adultos. Eran adultos. Nunca iban niños ni jóvenes. Iban personas que ya habían tenido toda su instrucción en casa y ya siendo adultos existían, y eran escuelas de filosofía, de discusión, ese tipo de cosas. Y sí existen ese nivel de escuelas, serían como tipo casi universidades más o menos, pero ya eran adultos los que se presentaban. Entonces sí hay una referencia de un tipo de escuelas en la Biblia. No está diciendo que iban a ser educados ahí. Por ejemplo, Pablo fue educado, pero no, su educación no fue secular. Fue educado bajo un rabino de los más reconocidos. La educación del apóstol Pablo, que es uno de los personajes en el Nuevo Testamento y quizás en la Biblia, aparte de Moisés, más educados. Moisés fue educado en casa también. Después completó su educación en casa de Faraón, pero realmente fue educado en su propia casa. ¿Sí, hermano? Sí, me viene a la mente, pues, si estamos hablando de una institución, hay una base para pues, buscar en la Biblia, pero no veo esa base, pero el Señor Jesucristo, Él educaba, pero en el terreno de la vida de los discípulos, ¿no? O sea, Pero su educación no era secular. Sí, no era secular, sí. Sí. Ok. Empezamos con una pregunta. Bueno, Sí. Ahorita vamos